Jesús, el paradigma de la revolución social y espiritual. La vida terrenal de Jesucristo, junto con los propósitos fundamentales de la salvación y la restauración espiritual de la humanidad, también es vista como un paradigma o como un ejemplo modelo de los proyectos revolucionarios y transformadores de sociedades. Varias veces me he encontrado con seguidores del socialismo, del comunismo y de todos esos pensamientos que se enmarcan dentro de las filosofías revolucionarias, y cuando me encuentro con gente de ese tipo me dice: yo sigo a Cristo, Él fue el primer revolucionario. Como quien dice, Jesucristo es de los míos. Desde su óptica lo ven de esa manera. Pero aunque el propósito de Jesús al venir al mundo era muy superior a las situaciones políticas y sociales que afectaban al pueblo judío, su misión se convirtió en un modelo o un ejemplo a seguir en cuanto a la transformación de la sociedad. No tengo duda de eso. Y hago el planteamiento porque el Espíritu Santo en días recientes llamó mi atención sobre la necesidad de que como iglesia entendamos que estamos llamados a ser como Jesús, un modelo de transformación social. Un modelo que tiene su origen en lo espiritual, pero que transforma la sociedad con un mensaje que impacta la vida de toda la sociedad, la vida de la gente en sentido general. Y yo tengo la fe en esta hora que estas palabras provoquen de una u otra manera avivamiento en la vida espiritual de muchos hermanos y despierten la fe en muchos amigos sobre esta premisa. No hay un recurso con más poder de transformación para la sociedad que el Evangelio. Y esa es mi tesis. Yo sé que los amigos políticos plantean que para transformar la sociedad hay que alcanzar el poder, y por eso ellos se lo plantean. Es una de las premisas que utilizan para justificar su actividad. Hay que alcanzar el poder para provocar las transformaciones que necesita la sociedad. Y yo respeto la idea de ellos, y hay muchos cristianos envueltos en eso y lo plantean como el único medio. Yo quisiera que pensemos también en lo que estamos planteando. Jesucristo fue un paradigma de un hombre, de un mensajero que produjo una revolución social y lo hizo a partir de la transformación espiritual. Y para sustentar esto, tenemos que hacer un ejercicio y conocer un poquito algunos hechos alrededor de la vida de Jesús. Por ejemplo, yo creo, sin temor a equivocarme, que a la luz de los evangelios, Jesucristo revolucionó el perfil o conducta de los líderes espirituales de su época. Eso fue una de las cosas más transformadoras que produjo Cristo. La gente tenía una idea de lo que era un líder religioso. La gente tenía una idea de lo que era un iluminado. La gente tenía una idea de lo que eran los maestros de la ley. Compartían con los fariseos, compartían con los saduceos, compartían con los jefes del Sanedrín, compartían con gente que estaba dirigiendo los destinos espirituales de la nación. Ahora bien, cuando Cristo aparece en escena, trastorna el sistema. Y su impacto comienza con su modestia.
que en nada se parecía a los líderes espirituales del tiempo. Jesús fue modesto al nacer, modesto y sencillo al nacer. ¿Nació en qué? En un pesebre. No había pompa, no había grandeza, no había brillo en ese nacimiento. Pero si seguimos viendo, vemos modestia y sencillez al escoger a sus discípulos. Jesús no hizo gran curso de liderazgo o de la gente iluminada de la época. Vengan los intelectuales, venga el sector externo y de gente, empresarios y profesionales y teóricos. No. Jesús llamó gente sencilla y empezó a caminar y empezó a encontrarse con gente común y corriente y le dijo: ven, toma lo tuyo y sígueme, recoge que nos vamos. Y el perfil de la gente que buscó, cuando usted analiza el perfil de la gente que buscó, probablemente usted y yo no lo escogiera para nada. Porque imagínense, muchos de ellos eran pescadores y creo que la mayoría, menos uno, eran galileos. Sinónimo de lo que era en España una vez los gallegos. Sinónimo de gente simple, sin preparación, sin grandes dotes de intelectuales ni gente versada. Fue modesto al nacer, fue modesto al escoger sus discípulos, fue modesto al relacionarse con la gente, fue modesto en todo su accionar. Las aves tienen nido. Los perros, los lobos, todos los animales tienen guarida. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese no era el perfil de los líderes. Comienza con el ropaje de los líderes, comienza con el movimiento social y comienza con las esferas de poder donde se movían. Jesucristo era un revolucionario. Su sencillez, su modestia empezó a trastornar la sociedad de su tiempo. Si seguimos haciendo el ejercicio, encontramos otro detalle que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en esto. Jesucristo revolucionó el perfil de los líderes espirituales porque lo que predicaba mostraba coherencia con la práctica de su vida. Y la gente no estaba acostumbrada a ver eso. La gente estaba acostumbrada a ver unos líderes espirituales que desde una tarima, desde un púlpito, desde un gran escenario en un templo, decían cosas bonitas, cosas maravillosas, promovían verdades o temas bien impactantes y sensibles, pero cuando iban a la vida de ellos no encontraban nada de eso. Y déjeme decirle, las sociedades se acostumbran a la hipocresía. Las sociedades terminan aclimatándose a la falsedad que es oficial. Porque, por ejemplo, hay gente que conoce líderes religiosos que son unos falsos, pero los invitan a hacer la ceremonia de sus bodas y la ceremonia de sus muertos, porque es el más importante o el más relumbrante de ese conglomerado social. Su coherencia entre el mensaje y la práctica de su vida causó un impacto. Mandó amar a los enemigos y él amó a sus enemigos. Mandó a poner la otra mejilla y él no puso la otra mejilla, él puso el cuerpo entero y le dieron por toda parte. Mandó a ser humilde y lo cumplió. Nadie podía encontrar en la vida de Cristo una incoherencia entre su mensaje y su práctica. Otro aspecto que resalta es la autoridad espiritual con la cual enseñaba. Ningún líder religioso antes ni después ha sido como Jesús. Marcos capítulo 1 verso 22 dice: y se admiraban de su doctrina.
¿quiénes se admiraban? Se admiraban los religiosos, se admiraba la gente en general, se admiraba todo el mundo, se admiraban de su doctrina. ¿Y por qué? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Cristo enseñaba y la gente sentía que lo que le decía era verdad. Cristo hablaba y la gente sentía que no estaba como un hipócrita, que había un respaldo de Dios. Los más escépticos sentían el poder de la palabra que salía de su boca y no se podían resistir a su mensaje. Por eso Él alteró, trastornó el perfil de los líderes espirituales de su época porque no se parecía a ellos. Pudiéramos seguir buscando aspectos, pero yo quería solamente citar 3 para que ustedes pudieran entender las razones de lo que estamos tratando de comunicar. Ahora, hay una segunda generalidad o capítulo de lo que Cristo provocó y que lo convierte en un paradigma de transformación y revolución social. Y es que durante su vida y ministerio provocó una transformación en la sociedad a partir de la revolución espiritual y no de la revolución militar o política. Transformando al ser humano en su interno, en su parte interna, para producir cambio visible en su manifestación externa o en su manifestación social. Y quiero irme, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 2, y ahí, a partir del verso 7 al 12, encontramos una cita que muchos conocen. Y yo veo en este pasaje el impacto de un mensaje que produce una transformación. Dice, y estaban atónitos y maravillados. ¿Quiénes? Los espectadores, los observadores. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿A quiénes se referían? A los discípulos. ¿A quiénes se referían? Al grupo de brutos que andaban con Jesús. Al grupo de gente sin letra, sin léxico, sin conocimiento que andaban con Jesús. ¿Y por qué se admiraban? Porque ese día de Pentecostés, esa gente se levantó como que fueran los grandes oradores del panteón griego. Y comenzaron a hablar, llenos del Espíritu Santo, con valentía y con una palabra de ciencia, con una palabra de revelación, en idiomas que nunca lo habían estudiado, en idiomas que nunca se lo enseñaron. Y comenzaron a hablar y comenzaron a impactar y todos se admiraban. Aleluya. Todos se admiraban y decían, pero ¿y estos no son los galileos? Estos no son los que andaban con Jesús. ¿Cómo es posible que estén a este nivel? ¿Cómo es posible que hablen como hablan? Y dice, todos estaban atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Y la respuesta es sencilla. Jesucristo entró en su vida, los transformó y ellos están transformando la sociedad. Impresionante eso. Generalmente vemos ese pasaje bíblico desde un punto de vista muy espiritualoide. Llegó el Espíritu Santo y tú sabes, el Espíritu Santo cambia todo. Sí, es verdad. Fue el Espíritu Santo que llegó. Y yo lo celebro también.
Pero ¿qué yo estoy viendo? Que la obra de Cristo en esos hombres, la obra de Cristo en esos hombres, los convirtió en figura de la sociedad y los convirtió en gente de impacto, en una sociedad incrédula, llena de gente de todo tipo que había venido del mundo a estar ahí en el día de Pentecostés. Ellos se convirtieron en la sorpresa de la fiesta de Pentecostés. Pero ¿quiénes eran? Eran gente común y corriente. ¿Y qué pasó con ellos? Miles comenzaron a seguirle. Miles. Pero vamos a aterrizar eso al contexto de nuestra realidad. Piense, y aquí lo hemos vivido y hemos tenido muchas noticias. Piense en 100 hombres que antes de ser cristianos se dedicaban a la vida mundana. 100 hombres en la vida mundana significa 100 hombres sin estabilidad matrimonial. 100 hombres sin orden financiero. 100 hombres sin estabilidad laboral. 100 hombres creando crisis social, enamorando todo lo que parezca mujer. Y teniendo hijos sin asumir responsabilidad. Yo le estoy poniendo un ejercicio. Aquí hay más de 100. Pero piense en el cambio social que representa que 100 hombres que se dejaban antes llevar por la vida del mundo, hoy dieron un giro de 180 grados y hoy están viviendo diferente. Quiebran los centros cerveceros, cierran las discotecas, cierran los moteles y los prestamistas entran en crisis. Hay una transformación social. Y le estoy poniendo el ejemplo de los hombres porque es fácil entenderlo desde este planteamiento. Eran productores de crisis social, de desigualdades. Esos hombres al convertirse cambiaron su manera de vivir, mejoraron en lo laboral, automáticamente en lo financiero, permanecen junto a su familia y ya no generan carga a la sociedad, sino que aportan gente de bien y de estabilidad. Esa es la dinámica del Evangelio de Cristo. Esa es la realidad del Evangelio de Cristo. La política quiere producir transformaciones sociales sin producir cambios espirituales. Y esa es una fórmula que pudiera hacer sus aportes, pero las probabilidades de fracasar son altas. Mientras que el modelo de Cristo es más efectivo. ¿Cuántos de los que están aquí no estuvieran hoy en otra cosa muy distinta a estar metido en una iglesia alabando y glorificando al Señor, bonito, trajeado con corbata? ¿En qué estuvieran? Póngase a pensar, hermano, póngase a pensar. Por eso me gusta mucho esa alabanza. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría mi familia si tú no te hubieras metido aquí? ¿Dónde estuviera hoy si tú no me hubieras perdonado? ¿Dónde estuvieran mis hijos hoy si Cristo no hubiera entrado en el escenario de mi vida? ¿Dónde estuviera mi matrimonio si Cristo no hubiera entrado en el escenario de mi vida? ¿Dónde estuviera yo hoy, hombre, mujer, joven, dama, caballero? ¿Dónde estuviera hoy? La entrada de Cristo en nuestra vida produce una transformación social. Produce un impacto que revoluciona la sociedad. No puede quedarse ajeno el mundo en sentido general a la obra de Cristo, y por eso el Evangelio ha producido una revolución social y la produce cada vez que llega y se establece en las vidas de la gente, de los barrios, de las sociedades en sentido general, de pueblos y naciones. Yo creo sinceramente que como iglesia quizás no estamos prestándole atención al poder transformador del verdadero evangelio.
A veces estamos orando y estamos poniendo la fe en un hombre o en una mujer que prometió de todo sin interés en cumplir con nada de lo que prometió. El ejemplo lo hemos visto en muchos líderes políticos que en su afán por alcanzar el poder u objetivo político están ofreciéndole soluciones a la sociedad y ellos pierden su familia y se olvidan de sus hijos. Y cuando usted analiza su vida, son un desastre. Produciendo hijos de drogadictos, inestables, con problemas de todo tipo. Y usted lo ve promoviendo el cambio en la sociedad. Tenemos que detener el embarazo en las adolescentes. Y la hija de ellos ha tenido 3 o 4 muchachos sin contar los que se sacó. Tenemos que detener las drogas. Entonces cuando usted investiga, tiene un hijo drogadicto. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Hay otros que no han hecho, que van más lejos, escalan económicamente y socialmente, pero dejan detrás un desorden social, abandonan a la esposa de la pobreza, a los hijos de la pobreza y se casan con una muchacha de buena familia, entre comillas, o una modelo o alguien del jet set de la sociedad y se olvidan de lo suyo. El Congreso está lleno de eso. El de nosotros ahora. Usted lo ve, mi esposa puede ser el abuelo. A veces yo quisiera como coger una cosa y darle sin ver. Porque son cosas que a uno le impactan. Transformación social. Pero tú eres un testimonio del fracaso social. Con tu vida, con lo que ha pasado alrededor de ti, eres un testimonio de la crisis que tú prometes solucionar. Tú eres un triste ejemplo de lo que está pasando y no tienes solución para eso. Jesucristo, en segundo lugar, dentro de ese capítulo de impacto o de transformación en la sociedad, a partir de la revolución espiritual, desactivó la mentalidad de violencia de la sociedad de su tiempo y hasta nuestros días. ¿Cuál fue su mensaje? Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El mensaje de Cristo desactiva los pleitos. El mensaje de Cristo desactiva, vacía las cárceles. ¿Cuántos de los que están aquí, por lo iracundo que eran, hoy no estuvieran metidos en problemas con la ley o quizás en la cárcel y hasta muertos? Hay hombres que me han dicho, pastor, yo me mataba con cualquiera. Cuando yo tenía 2 tragos en la cabeza, yo me mataba con cualquiera. Pero hoy me veo y no me conozco. Yo no sé cómo el Señor pudo transformarme. Lo cierto es que hoy soy diferente. Cristo ha cambiado mi vida. Y yo no sé cómo yo podía vivir de esa manera que yo vivía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que el mensaje de Cristo desactiva la violencia, desactiva la maldad, desactiva esa lucha feroz del hombre contra el propio hombre. En tercer lugar, dentro de eso, el mensaje de Cristo provocó una transformación a partir de lo espiritual, porque no solamente tenía un mensaje importante, sino que se opuso públicamente a lo que estaba mal y no se dejó arrastrar por el sistema y con voz fuerte proclamó un mensaje diferente. Miren lo que dice aquí Mateo 5:43, ahí dentro de lo mismo que estábamos leyendo. Mire cómo dice Cristo, préstele atención, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? El que es enemigo tuyo, dale para abajo. Y el que es tu amigo, ámalo. Y dice Jesús, pero yo les digo, no me importa lo que diga la sociedad, me van a decir tonto con P, me van a decir de todo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, háganle bien a los que le aborrecen y oren por los que le ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. ¿Qué está diciendo Cristo? A mí no me importa lo que diga la sociedad. Tengo la palabra para decirle cuál es el camino. Y eso, los débiles de espíritu necesitan eso. Porque la mayoría de la gente se deja arrastrar por lo que está en boga, por lo que hace todo el mundo, por lo que aprueba la humanidad. Y por eso está la gente tan mal. Que como no podemos controlar los embarazos en adolescentes, entonces tenemos que darle condones. Esa es la sociedad. No controle eso. No hay quien pueda. Los muchachitos de los 10 años quieren tener sexo. No hay quien controle eso. No, eso hay que dejarlo así. Eso es lo que hay que legalizarle el aborto. En eso que está la sociedad. Hay que legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar. Vamos a legalizarlo. Y así nos quitamos la culpa de la cabeza. Pero dice el Señor, pero yo les digo, vivan en santidad hasta que se casen, muchachos. ¿Cuál es la tasa de embarazo en adolescentes dentro de la iglesia? ¿Cuál es la tasa de niños fuera del matrimonio dentro de la gente que está en la iglesia? ¿Cuál es la tasa? Vamos a aplicarle los indicadores a la iglesia. Vamos a ver a la gente que abraza el evangelio y que lo sigue con pasión. ¿Cuáles son los indicadores de problemas sociales? El mundo dice, a veces se les zafa y dicen, la religión ayuda a mantener la estabilidad emocional de los niños porque tienen un hogar más o menos estable. La religión no, digan el evangelio. Digan el evangelio de Cristo que cambió la mente de papá y mamá. Y truene, llueve y vente, se mantienen juntos. Digan que el evangelio ha traído paz a ese hogar, ha traído responsabilidad a los padres irresponsables. ¿Cuántos hombres no me han testificado? Pastor, antes de convertirme, yo no me ocupaba de un hijo, de 2 hijos que tuve en la calle. Pero el día que Cristo entró en mi corazón y por la palabra me enseñaron a ser responsable de mis hijos, he decidido ocuparme, he decidido hacer lo necesario para ayudarlos. Esos hijos se lo agradecen al evangelio. Decidí recogerlo. Esos hijos se lo agradecen al evangelio. Porque esos hijos lo que iban a hacer era probablemente unos delincuentes, uno inestable, uno cualquier cosa. Pero el evangelio de Cristo produjo un cambio en su papá. El evangelio de Cristo produjo un cambio en su madre. ¿Y qué ha pasado? Lo que estaba mal comienza a ser reparado. Y eso termina en un balance positivo para la sociedad. Yo pudiera durar muchos minutos hablando en ese sentido, pero creo que la idea está planteada. Y quiero terminar haciendo algunas puntualizaciones finales alrededor de lo que vemos en la figura de Jesucristo como paradigma de la revolución social y espiritual. Número 1, es importante que consideremos
Jesucristo no es ni ha sido un maestro más lleno de buenas intenciones. Jesucristo ha sido el modelo a seguir porque su mensaje fue propuesto, presentado con ejemplo y pruebas contundentes de su verdad. Jesucristo no es un bultero que vino a hablar. No fue uno que se quiso endiosar. Jesucristo vino con un mensaje claro, coherente y con autoridad lo planteó a la humanidad y lo demostró con su vida. Y dijo, háganlo como yo lo he hecho. Y yo lo he hecho en las condiciones de ustedes y ustedes pueden hacerlo. Sed santos como yo soy santo. Sé manso y humilde como yo he demostrado ser manso y humilde de corazón. Jesucristo no es ni ha sido un maestro palabrero. Ha sido un modelo y se ha convertido en nuestro paradigma de lo que es una transformación social a partir de una transformación espiritual. En segundo lugar, muchos se consideran iluminados, que tienen la capacidad de producir cambios positivos en la sociedad, porque anuncian obras de infraestructura que son buenas, obras sociales de ayuda a los necesitados que son buenas, construcción de escuelas y hospitales para dar servicio a la gente que son buenas, porque todo eso es bueno. Pero mire, les voy a poner un ejemplo. Yo no quisiera que anuncien mucha construcción de cárceles. ¿Y por qué, pastor? No, porque yo quiero que me anuncien un plan de cómo evitar que gente entre en la cárcel. Un hermano que hace trabajo en las cárceles, hace como un año, le digo, ¿cómo está el trabajo en la cárcel? ¿Cómo va todo? Me dice, muchacho, después de 20 y pico de años haciendo trabajo en la cárcel, estoy cambiando de enfoque. Digo, espérate, explícame cómo eso. Que ya tú no vas a ir a la cárcel. Me dijo, sí, voy a seguir yendo a la cárcel, pero no va a ser mi prioridad. Digo, explícame. No, porque yo voy a tratar de que los que están afuera no entren. Y déjeme decirle, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es el antídoto más efectivo para evitar que las cárceles se llenen de gente, que los hospitales se llenen de gente, que los niños se queden huérfanos con padres vivos. El Evangelio evita que caigan en el fracaso. Y por eso el Evangelio de Cristo es un modelo de transformación para la sociedad. Yo no quiero que me anuncien todas esas cosas que pudieran tener su bondad mientras no estamos resolviendo el problema principal. Ahora bien, si la vida de la gente cambia dentro, en su ser interior, eso se va a traducir en un cambio efectivo y positivo para la sociedad en que nos ha tocado vivir. Lo que le estoy planteando a la iglesia es que tenemos que volver en sí a la esencia de nuestro trabajo como iglesia del Señor. Yo siento que nos envolvemos en tantas cosas y el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo. Yo soy de la gente como que piensa mucho y quiero hacer muchas cosas. Y es verdad, es bueno hacer muchas cosas. Pero a veces en los afanes perdemos la efectividad de lo que estamos llamados a hacer. Hay iglesias muy involucradas con la comunidad y eso es bueno, involucrarse con la comunidad. Hay iglesias involucradas con la junta de vecinos y eso es bueno, involucrarse en la junta de vecinos. Hay iglesias involucradas en orfanatos y ayudar a los niños huérfanos, eso es bueno. Hay muchas iglesias involucradas en atender a los niños de la calle, a los que están drogadictos y demás. Y eso es bueno. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas almas para Cristo están ganando esas iglesias?
¿quién aporta más a la sociedad? ¿El que atiende drogadictos o el que saca 100 jóvenes de las calles y los trae a una vida transformada, donde nunca tendrán el deseo de consumir drogas? ¿Qué queremos? ¿Vivir con los problemas o erradicar el problema? ¿Qué queremos? Desde esa perspectiva y esa reflexión me ha llevado a mí, mi afán, mi pasión, mi fuerza debe ser arrebatarle las almas al diablo. Oh, yo sé, ustedes lo escucharon muy bien, pero yo sé que no me están entendiendo. Mi pasión, mi fuerza, mis energías debe ser primariamente. No estoy anulando lo que podamos hacer, pero mi pasión como cristiano, mi esfuerzo mayoritario debe ser arrebatarle las almas al diablo. Porque quien tiene a la gente llevándose el mundo por delante y en el fracaso total es el pecado y la obra de las tinieblas, conduciéndolos por ese derrotero de vida. La iglesia tiene que verdaderamente levantarse con la autoridad que el Señor le ha dado y no avergonzarse de ganar las almas para Cristo. Yo sé que no me entienden. Y yo tenía ese mensaje ahí engavetado porque yo no sabía cuándo plantearlo. Pero lo cierto es que nos dormimos en nuestros laureles. Nos acostumbramos a nuestra comodidad y opinamos sobre la maldad que hay en la sociedad. Opinamos de la violencia y clamamos a Dios: Señor, que se detengan los crímenes, que se detengan los asaltos, que se detengan los consumidores de droga, que los puntos de droga se cierren. Está bien orar por eso, pero espérate, no le estamos dando en el origen al problema. Vamos a orar por esos efectos, pero vamos a evitar que lleguen ahí. ¿Cómo se elimina efectivamente un punto de droga si todos los consumidores dejan de comprar? ¿Cómo se cierra un centro cervecero si todos los bebedores dejan de beber? ¿Cómo dejan de haber niños que vivan fuera del hogar de su papá y su mamá si todos los hombres y las mujeres aprenden a vivir en un matrimonio estable conforme al propósito de Dios? Eso va a eliminar todo eso. No tendremos que tener albergue, no tendremos que tener casa de restauración y de cambio de persona. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, iglesia? Que tenemos que volver a escuchar la voz del Señor cuando dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Háblenle a todo el mundo de mi evangelio. Háblale al que está en la calle, al que está en la casa, al que está en la esquina. Háblenle de mi evangelio. Satanás nos ha sedado. Satanás está sedando a la iglesia. Y lo digo con dolor en mi corazón. Oh, me da pena ver tantos pastores metidos en todo, menos en ganar almas. Me da pena ver tantos cristianos metidos en todo, menos en arrebatarle las almas al diablo. Si no se hubiera predicado en el evangelio, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Si no se hubiera predicado el evangelio, tu familia no estuviera aquí hoy. Si no se hubiera, oh, gloria a Dios, si no se hubiera predicado el evangelio, nada de lo que está pasando con tu vida hoy, que está cómoda y estable, estuviera pasando. Estuviera como un pobre diablo o diabla más que el diablo ha destruido. Jesucristo es un paradigma. Es el único y verdadero paradigma de la revolución social. Y lo ha hecho a partir de la revolución espiritual. Cuando yo le quito un alma al diablo, estoy parando la obra de Satanás en las calles. Estoy parando la obra de Satanás en las calles. Aquí hay muchos que vivieron vidas desordenadas. Aquí hay muchos
Aquí hay muchos que si lo ponemos a contar dirían tantas cosas de cómo vivían sin Dios y sin esperanza. Y hoy son gente de bien. Hoy son gente que inspiran. Y yo creo que tenemos que decirlo. Por eso creo que hay que testificar. Por eso creo que hay que estarle contando a la gente. Por eso hay que estarle diciendo, llegaste al consultorio, está esperando que el doctor o la doctora te atiende. Y tú puedes decirle al que está a tu lado, oh, qué bien. ¿Me permite contarte lo que Dios hizo en mi vida? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Casi nadie, no lo hacemos. Muy pocos nos dedicamos a transformar la sociedad. Jesucristo es nuestro paradigma. Vamos a compartirle. Vamos a compartirle. Aquí hay un maestro, el hermano Santos, que casi toda la semana me enseña fotos. Pastor, me gané 2, me gané 3. ¿Dónde? En el aula de una universidad. Quizás Dios te puso en un taller de sastrería. Te puso en un taller de mecánica. Te puso en una compañía, en un departamento de contabilidad. Aquí hay hermanos que se han ganado a los que han trabajado con ellos. Y no hay gente que pase por su mano que no sea impactado por el poder del evangelio, porque ellos comparten. Ellos son agentes de cambio para esta sociedad. No, yo no sé cuántos pueden decir, yo lo voy a hacer a partir de hoy, Señor. Yo quiero ser eso. Yo quiero que mi país cambie. Yo quiero que mi ciudad cambie. Yo quiero que mi provincia cambie. Yo quiero que mi familia cambie. Por tanto, tienes que tomar la responsabilidad y tú llevarle el evangelio de Cristo, porque ese es el verdadero modelo de transformación social para esta humanidad. Termino diciéndole a todos los que me escuchan, que son amigos o amigas que no le conocen, no han hecho compromiso con Dios. Si quieres que hoy comience una revolución en tu vida, si quieres conocer el poder del evangelio obrando en la vida de un ser humano, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Eso significa que invites a Jesús a ser el Señor y el Salvador de tu vida, que te comprometas a obedecer sus principios. Eso significa que el Espíritu Santo vendrá sobre ti para conducirte y que tu vida obligatoriamente cambiará para mejor. Jesucristo es el paradigma de la transformación social a partir de la transformación espiritual. Tenlo presente. Que Dios te bendiga.